hagamos la prueba. Para los que no saben, mire cómo es. Primero hay que tomar el auricular. Le sonaba un pito, ¡pip! Y entonces marcaba, mire, con este dedo le pone aquí y se demoraba. Sí. Y se espera. ¡Tin! Igual que un teléfono, ¿verdad? ¡Aló! 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 Ok. ¿Por qué Eso es era que hoy vamos a hablar de tecnología y miren lo que no le parece buena idea? Me encanta este teléfono. Podríamos pensar que era el del comisionado Gordon o el de Khrushchev y Nixon. Y ¿era? Nixon es eso. El Pero teléfono rojo. aquí tiene Y funciona. una ranura para la moneda. ¿Eh? Ese era un teléfono público que estaban en el Hotel Tequendama. Pero esto no nos alcanzó a tocar a nosotros. Pues sí, porque yo lo tengo. Pero de No, es recuerdo. que esto era del Hotel Tequendama y nosotros que íbamos a ir a ese hotel. Porque a nosotros el teléfono público que nos tocaba era el de de cabina. El de la cabina, donde usted metía las moneditas y se le hacía la fila detrás. Entonces así cuelgue. Oiga, sí. Sí. O le empezaban Bueno, a hacer entonces que mala vamos a cara. hablar de tecnología, teléfonos públicos, de lo que nos salga. Ese tema me encanta porque realmente hemos visto una transformación en nuestra vida, Muy bien, acá. pero muy brava. Muy brava. Yo creo que eso, bueno, a las generaciones actuales se les debe parecer que eso es así, que es la normalidad, que pasan de un celular 44 al 65, al no sé qué, en 2 minutos. No, Pero a nosotros esa velocidad no la teníamos. Usted no ha visto hay videos que muestran a los jóvenes que les ponen un teléfono de disco Y a ver cómo es. a ver cómo Sí, sí. funciona. Y oiga, hagamos la prueba. Para los que no saben, mire cómo es. Primero hay que tomar el auricular. Le sonaba un pito, ¡pip! Y entonces marcaba, mire, con este dedo le pone aquí y se demoraba. Sí. Y se espera. ¡Tin! Igual que un teléfono, ¿verdad? ¡Aló! 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 ¿Por qué Eso era grita? porque era de larga distancia, porque era de lejos. Exacto, en larga distancia tocaba decir, ¡aló! Sí. Sí. Pero lo increíble es que esa era una forma que usábamos todos. Pues era la única forma de Sí. comunicarnos. Pero si uno estaba en la calle y necesitaba llamar a la casa de los papás a decir me demoro o necesito tal cosa, le tocaba hacer fila en el teléfono. O para del llamar. amigo que le prestara el teléfono, me presta el teléfono para llamar a mi papá y a mi mamá, Sí, o a mi sí, mamá sí, a mi sí. casa. Sí, cójalo, Sí. pero poquito. Sí, tenía que ser cortito. Era Sí. falta de delicadeza. Sí. Pero digamos, eso es increíble porque en la casa había 1 o 2 teléfonos. Digamos, si usted tenía 2 pisos, podía tener 2 teléfonos. Uno abajo y Uno otro en el arriba. cuarto del papá y la mamá. No, había. O usted tenía en el En el holcito. holcito teléfono con la mesa donde estaban los directorios telefónicos. La mesa del teléfono, La tenía mesa del nombre. teléfono, Oiga, sí. la mesa del comedor. Y esas La mesa mesas de a veces centro. tenían la Y- mesita y como un banquito Y un al lado. banquito, sí, para uno sentarse ahí a hacer visita. Y todo el mundo se enteraba de lo que usted estaba hablando. Porque Porque la privacidad era ninguna. por un lado tenía que hablar delante de los demás Sí. y por otro lado abajo le podían a usted Ah, levantar ¿cómo le parece el eso de que auricular muestre? A y ver. Pero uno hay veces oía, ¿no? Pero eso había una técnica, no era que uno tenía que descolgar. Bueno, eso había para que no lo para que diera. no se notara. Y usted se enteró de muchas cosas así. ¿Usted era fisgón? No. Yo era de los que hablaba. Ah, usted era de los que Sí, hablaba yo largo. era hablador por teléfono. Sí. Pero entonces eso era un lío porque a usted empezaban a gritarle, necesito el teléfono, Eso no es para hacer visita. cuelgue ya. Y usted tenía que compartir el teléfono pues con los Con 5 todo, integrantes Claro. de la casa. El teléfono era un bien familiar, Era no un como bien ahora, que es un bien individual. Individual, de acuerdo. Exacto, sí. Y si uno va más atrás, yo me acuerdo de mis abuelos que había 2 teléfonos. Uno era el negro, El original. sí, y otro era muy moderno para la época que tenía el
el disco debajo Aquí abajo. y era largo y era pues como Claro, un uno, art deco. aquí, una aquí, cosa así. aquí uno oía Sí. y el micrófono estaba Sí. sí. No, ese era muy elegante. Sí, sí. En mi casa duramos con mucho tiempo con el de disco, el negro. Y Y póngale cuidado en mi casa. ¡Rin, rin! ¿Aló? ¿Casa del doctor Escayón a sus órdenes? No, él no está, pero si quiere, yo le tomo la razón y cuando llegue, él le devuelve la llamada. Con mucho gusto, que esté muy bien. usted apuntaba en un papelito. Call center. Sí. ¿Usted era call center en su casa o no? En la casa había como una libretica al lado del teléfono Sí. donde usted tenía que apuntar quién llamaba. Pero llamaba mucho a su papá. Porque Su eso papá era- no hacía consulta, no. A mi papá, sí, mi papá hacía consulta, pero digamos más familiar que otra cosa. Ah, ok. Entonces lo llamaban y Llamen él a iba. Julio a ver qué hacemos. Sí. No, y mi papá era los que iba, que me imagino a usted le tocó, que llamaban a la 1 de la mañana y él orgulloso de su hijo médico, camina y me acompaña. Sí, a mí también me acompañaban, pero yo creo que ahí me llevaban era para cuidar el carro, con un perro que había en mi casa. Éramos el perro y yo acompañando a eso. ¿Cómo le parece? Pero, no, a mí sí me hacían entrar Sí. y adentro uno era médico, ¿no? Ah, pero usted ya era grande, Entonces, ¿no? Es que yo le estoy Usted- hablando de 10 años. No era María. médico, era El hijo del doctor. aprendiz de médico. Y uno decía así, lo que iba Sí. diciendo Sí, el sí. papá. Ah, no, a mí no me dejaban entrar a las consultas. Ahora, ¿serían consultas Ah, no, yo sí, o a mí sí serían me consta. visitas? No sé. Pero fíjese que todo eso con el Viper y el celular cambió, porque en esa época era eso que usted dice, la llamada Call center. y se apuntaba. Me acuerdo, por ejemplo, cuando vivimos en Estados Unidos, yo tenía unos 11 años, el teléfono que había en la casa era un teléfono que tenía un cable, era el precursor del inalámbrico, Era el. porque el cable tenía no sé cuántos metros y usted no, porque uno no hablaba por teléfono. Claro, usted no. La mamá y uno se recorría el apartamento o la casa con ese teléfono. El inalámbrico. Era el alámbrico. Era El alámbrico. el precursor del alámbrico, sí. No, es que era muy chistoso eso lo del teléfono. ¿Cómo le parece la llamada Telecom? Ah, no, eso sí es increíble. Porque Usted que estuvo por allá. contábamos en uno de los episodios anteriores, cuando hacíamos el internado en Sogamoso, cómo uno iba un día a la semana a Telecom a hacer fila Sí, para llamar a la casa y saludar a los papás. claro. Y eso Y le por costaba a uno minuto. plata Por por minuto. minuto. Entonces uno tenía que tener medido cuántos minutos. Para tanta plata. Y a veces, ¿sabe qué usaba uno? El telegrama. El telegrama era una maravilla. También los más antiguos le decían Marconi. El Marconi, sí. Los abuelos decían Sí, Marconi. Marconi, no telegrama, sí. Y ese era, también cobraban por palabras, Por ¿no? palabras, sí. Reciba feliz año. Felicítole por... Felicítele por graduación. tal logro. Sí. Eso era. Y Eso era tenía que ir uno allá, porque si el no, como idioma el idioma del telegrama. del telegrama, sí. Sí. Felicítole, sí. Sí. Acompáñeles en su pena. Mi sentido pésame. Sí. Porque si ponían de pésame, le Mi- cobran el de. Si usted ponía mi más, Mi más ya eran dos palabras, palabras. sí, no. Sentido pésame, punto. Eso era chistoso. Sí. Y le llegaba a uno en sobrecito azul. en sobrecito azul. Hoy en día, ¿cómo se hace? ¿Un WhatsApp Un WhatsApp o un correo. o un correo? ¿Sí? No, pero para dar un pésame, usted manda un WhatsApp. A mí me encanta el WhatsApp. Yo soy un usuario de Pues WhatsApp. yo también, yo
Hablo por WhatsApp. No, pues que eso es delíchico. ¿Cómo va a llamar por WhatsApp? Pero Yo usted la- está hablando, con el WhatsApp se adelantó 20 años, Sí, o 30 casi, porque o 60. acuérdese cuándo llegó el celular aquí, en ¿Cuándo el llegó? 94. 94. Sí, señor. ¿Sí? Me acuerdo que hubo un plan de médicos y todos compramos teléfono, además era carísimo. Sí. Y, Será un lujo. Pero ese no tenía ni WhatsApp ni No, nada. nada. Era solo aló. Era teléfono. Y fuera de eso no se lo conectaban a uno ahí mismo. Sino le dejaban 2 o 3 días mientras Sí. les llegaba eso. Y me acuerdo, era chistoso porque en esa época se estaba usando el Viper. A mí Y no me tocó entonces- usar. Es que usted ya era más grande que yo. Yo era más viejo, Siempre pero he sido usted era más más grande. Ay, no. Entonces el Viper, los médicos no soltaban el Viper, sino hasta que se dieron cuenta que no se necesitaba. Pues, para eso Que estaba para ahí. eso estaba el celular. Pero es cierto que a uno le llamaba, le cobraban en el celular si uno llamaba o si uno recibía. Una de las dos cosas Sí. era que. Le cobraban por ambas, pero le cobraban más caro si uno llamaba Ah, que si eso uno era. recibía. Eso. Hoy en día uno compra es un plan. Sí, uno no sabe qué le cobran. No le cobran. Le deben cobrar de todo. Sí, sí. ¿Sí o no? Y digamos, eso también tuvo su evolución, porque primero era el que era solo teléfono y todo el mundo buscando que el teléfono fuera más chiquito, que usted lo puede meter en el bolsillo de la camisa, Sí. porque los primeros era una panela, Ah, sí, que yo usted me acuerdo del tenía primero. problemas de columnas y Sí, o sea, sí. en el bolsillo, o ahí. Pero tenía celular. Julio, Tenía pero celular, tenía celular. claro. Y lo podía sacar y de esos que se abrían aquí. Aló. Sí, sí, sí. Sí, aló. No, perdón, es que me están llamando por celular. No, eso daba un estatus. ¿Sí o no? El Totalmente. estatus era impresionante. Y después apareció el BlackBerry y la Palm, que eran ¿La como... pan qué era? La Palm era como un BlackBerry, pero era como la competencia. Ah, yo solamente Y tuve era un BlackBerry. teléfono muy bonito, pero los dos tenían unas pantallas muy chiquitas. Sí. Y es cuando empieza a poder usted entrar a internet por el teléfono, Ah, eran casi Pero- inteligentes. pero uno no sabía Porque, no, cómo se manejaba el internet, ¿no? Mire, a mí, yo me acuerdo, eso fue en el año 1900, ¿qué será? ¿90? O hay algo así. No, 90 no, por ahí 90 y algo, no, bueno, que llegó el internet. Yo no me imaginaba cómo era. Oiga, usted entra a www, World Wide, no sé qué, tal, y usted pregunta y eso, ¿cómo? Sí, eso no, Pues- yo no me imaginaba cómo, y si eso iba a evolucionar o no, a lo que Pues es hoy mire, en yo me día. acuerdo que mi primer computador en la oficina fue en el 94. En la casa mi papá tenía computador, porque Ah, pero usted sí como era era muy... investigador y toda la vaina, no, pero uno no se le acercaba. No, ese era un aparato ya, el Él- computador de mi papá. Exacto. Y en la oficina yo no tenía ni ¿Usted idea. llevaba a sus amigos, venga y le muestre el computador de mi papá? ¿Sí o no? No No, tanto. diga la verdad. Yo creo No que sí, tanto. por dárselas de que mi papá tiene computador en la casa. No, porque a mí me da pena no saber para qué se usaba. Pero es que el que usted llevaba tampoco. Pero en la oficina uno se sentaba al computador Sí. y hacía cartas En ¿Para Word, qué? ¿cómo En se llama? Word. Word Perfect, en no sé para qué. que la secretaria viniera y se las corrigiera. A mí todavía me toca porque yo soy un pésimo digitador. Buenas tardes, huevas, tica, de W, doble espacio, no, yo soy un pésimo escribidor. Y después nos mandaron a un curso de Office, por ahí en el 2000. Sí, eso ya es así. Y cuando Porque antes usted- era Word Perfect, no sé Sí, qué, no, que no, uno no. tenía que poner. La H era no sé qué, 4 L, P, Q, Alt era la H. Oiga, pero bueno, antes del curso de Office, cuando usted empezó a tener internet en la casa, que era por teléfono. Ah, ¿era por teléfono? Claro, la conexión era telefónica. Ah, sí. Y él sonaba como si estuviera marcando y le tocaba esperar.
Y entonces la Telefónica se inventó una cosa que era 2 líneas en una, para que usted no ocupara el teléfono. ocupara la del teléfono. Oiga, usted puede creer que yo creo que si algún joven oye esto ya no se vuelve un episodio de memorias, sino un chiste, ¿o no? Sí, Dice, no, es que esta gente sí viene de la prehistoria. Pero- No, póngale cuidado. Pero con una cosa más grave, haga esta Diga. cuenta. Cuando esa época que hablamos de cuando llegan celulares, internet, al año 2000, está usted hablando de los 35, 40 años. Claro. Sí, ya éramos Viejos. unos señores. Ya teníamos hijos y todo. Sí, claro. Sí, sí, claro. Y todo lo otro nos había pasado. ¿Aló? Mucho más tiempo dándole al dedo, marcando. Y no le tocó a usted en una portería de un edificio. Ah, el que portero tenía, claro. El portero El tenía negocio. candado o había monederos también. Había monedas que eso era el negocio de la administración. Sí, de la administración. Claro. Sí, no. Pero momentico, con el Internet. Internet hoy en día sirve para hacer tareas. ChatGPT le hace la tarea. Todo es así. En nuestra época nos tocaba era ver quién tenía la mejor enciclopedia. No regrese todavía a nuestra época. A nuestros hijos no les tocó el ChatGPT. No, ese no era Ese es el rincón del vago. Y la Wikipedia. Sí, claro. Sí, claro. Pero era así o no. Sí, Entonces claro. usted era unos libros enormes que venían A, B, C por Z y sáquelo En y mi busque casa, ahí. en mi casa, mi papá nos tenía la enciclopedia Monitor, que esa se hizo por fascículos. Ah, esas Yo no- las que vendían en el tiempo, ¿no era? Creo O que que sí. iban Pero o el imagínese círculo de lectores que se... cuántos años usted se demoraría No, por fascículos en tener una enciclopedia de 12 o 15 tomos. yo tenía la enciclopedia que se llamaba Enciclopedia Salvat, que me la regaló mi abuela, Monitor era Salvat. que era que la había comprado mi abuelo. Creí que me iba a decir que la enciclopedia británica. No, yo no tenía la británica, eso era para los... Eso La era británica y la azul, era ¿cómo se elegante. llamaba? La azul. La temática. No me acuerdo. Esa era la temática, eso era la británica y la temática solamente lo tenían los muy high. Oiga, pues me encanta este tema. Pues es una maravilla. Yo creo que tenemos que hacer otro para hablar de la televisión. Uy, de la otro- televisión. Oiga, la televisión, un clip así rápido. Por ahí no muévase más a la derecha que no se ve, ¿sí o no? Antena Man. O Julio Eduardo, cambio de canal. Así, control, es decir, control humano. Entonces, pues, los invitamos a que charlemos de otras tecnologías que también han cambiado y que se le midan a acompañarnos. Yo les rogaría en comentarios del canal, pongan qué tecnología quieren que hablemos. ¿De qué tecnología les parece más interesante? Y suscríbanse y nos Y acompañan. suscríbase. @ se le mide en YouTube.